Bueno, buenas tardes o buenos días, buenas noches. Todo depende del momento en que ustedes estén viendo esto, mis alumnos de crítica arquitectónica. Para mí es tarde, fija, buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es la unidad 4 de la asignatura de crítica arquitectónica denominada la arquitectura como lenguaje. Entonces vamos a comenzar primero por algunas nociones generales del concepto de lenguaje y después ya en lo específico que nos preocupa, que es el lenguaje en la arquitectura. Y para visualizar un poco el alcance de esto, partimos de una pregunta clave, que es: ¿qué comunica la arquitectura? Ahí vemos un collage de ciudades, sería metrópolis, de las típicas ciudades del siglo XX, los edificios altos, esa heterogeneidad, esa mezcla que es característico de las grandes urbes del siglo XX. Y bueno, la ciudad así, en esa imagen, puede expresar muchas cosas, ¿verdad? Es una expresión básicamente de la sociedad, o sea, de la gente que vive allí. Entonces, en principio, la arquitectura está comunicando cosas referidas a su entidad clave, que es el usuario, el habitante. Esta preocupación, por supuesto, esa urbe que vemos allí, tiene un correlato histórico muy importante, todos sabemos, y siempre traemos a colación la famosa Torre de Babel, que es un mito bíblico. Posiblemente hayan habido algún tipo de construcciones de este orden, pero se volvió mito y aparece en la Biblia de los judíos, que después adoptan los cristianos. En el comienzo sería el amanecer de la humanidad, cuando todavía los hombres conocían un solo idioma, o sea, prácticamente no había idiomas, no había lenguajes, había uno solo, y se entendía bastante bien hasta que un día decidieron construir una torre, cuando vieron que sus sistemas constructivos, sus tecnologías eran bastante importantes, tuvieron confianza y quisieron construir una torre. Y se entusiasmaron, entonces con la torre quisieron construir más alto, cada vez más alto, cada vez más cerca del cielo. ¿Y por qué no llegar al cielo? Esto es lo que dice el mito. Y Jehová, el Dios de aquellos, se enojó por esa pretensión humana de llegar al cielo, llegar a Él. No entiendo muy bien por qué. La cuestión es que impidió que continuara la construcción de esta Torre de Babel. Como se ve ahí, está inconclusa. ¿Y qué hizo para eso? Inventó los idiomas. Inventó muchos idiomas de forma tal que los hombres, en general los seres humanos, no pudieran entenderse, no pudieran asociarse. Y ahí comenzaron los idiomas, pero antes había comenzado la arquitectura. No sé si es el arte primigenio, o por lo menos la arquitectura, para algunos es lo que se inicia el hombre en cuanto a sobrevivir y a fabricar algo para sobrevivir, un instrumento de su hábitat, que es la arquitectura, lo inicial. Entonces, un poco como un correlato, vamos a ver
esos aspectos de orden general asociados con la comunicación, y en este caso va a ser con el tema del símbolo, que vamos a tratar de desarrollar un poco. Tenemos acá en esta unidad el hombre como animal simbólico, el estudio del lenguaje, la dimensión ideológica del lenguaje, la concepción estructural del lenguaje según Ferdinand de Saussure, la palabra como signo lingüístico, la analogía lingüística en la arquitectura, la lengua y el habla en la arquitectura y la analogía entre la lengua y el habla en la arquitectura, y finalmente la comunicación de significados por medio de símbolos. Esto va a ser hacer una visión muy amplia, muy general, sobre la problemática del lenguaje en la primera parte, y después en la segunda parte de esta lección, de esta clase, vamos a ver ya lo específico referido al lenguaje de la arquitectura. Bueno, según Ernst Cassirer, el hombre es un animal simbólico que puede interpretar cosas que no están en las cosas. Esa capacidad de abstracción de su imaginación es lo que define al ser humano en su identidad, a diferencia de los otros mamíferos o de los otros animales. ¿Qué significa esto que es un hombre simbólico? El ser humano conoce la realidad en que vive a través del cúmulo de informaciones que percibe. Con sus sentidos va adquiriendo percepciones y después en su mente va elaborando esas percepciones. Y allí va creando relaciones y va creando esas imágenes mentales que le van dando idea de esa realidad en la cual vive, e intenta encontrar sentido a esas cosas con las cuales convive y con las cuales vivencia su pasar por este mundo. Entonces, observa las cosas, observa dónde está, observa un cierto orden en las cosas, y entonces empieza a formular pensamientos y va definiendo relaciones entre las cosas, y después va definiendo ideas que son más complejas y hasta abstractas. Por ejemplo, vamos a poner el caso del hombre frente a la naturaleza. De cualquier cultura, de cualquier época, sabe que de un lado sale el sol, que sube, y que por otro lado baja. Eso es una constante que marca un ritmo, hay una secuencia que nunca falla. El sol puede estar tapado por las nubes, pero siempre está. Entonces, de ese ritmo constante que alterna cada tanto con la luna, cuando ve las estrellas, estudia las estrellas, hay un orden, en todo ese sistema hay un orden que sería un cosmos es orden en griego. Entonces empieza a pensar y a formular asociaciones con respecto a ese orden, a esa realidad en que él vive. Y esas asociaciones adquieren un carácter simbólico. El significado que observan las cosas es el símbolo. O sea, el sol sería el símbolo del paso del tiempo. El sol sería el símbolo de la protección, brinda calor, brinda energía, es valioso. Por eso siempre en los mitos más primitivos aparece el sol como elemento fundamental que da sentido a todo eso. Entonces, el símbolo es un objeto portador de sentido, y es el receptáculo de una idea de algo que no está presente. Entonces, cuando el sol
de noche no está, yo sé que el sol está, porque está en el día, está en el ciclo, está en el tiempo. Entonces me evoca el sol el tiempo, me evoca el ritmo, me evoca la vida, porque la vida es ritmo. Entonces, cuando yo veo algo asociado a otras realidades, a otras situaciones, y eso me recuerda a eso, me trae ese recuerdo acá, ese es el símbolo, que me trae presente algo que no está. Entonces, frente a ese universo, intenta buscarle explicaciones cosmológicas, serían el orden razonado de aquello, cosmogónicas sería cuál fue el origen de aquello, y empieza a formular pensamientos organizados que después van generando grandes pensamientos y los toma como verdades y crea las creencias. ¿Creencias para qué? Para poder entender aquello que no entiende a simple vista. Entonces, él va interpretando, de acuerdo a su creencia, esa realidad y le va dando una respuesta a esa duda. ¿Qué es eso? El símbolo es una interpretación que el ser humano realiza para encontrarle un sentido a la realidad. Al ser humano le cuesta mucho vivir sin saber qué está viviendo, sin saber de dónde viene y sin saber a dónde va. Es una angustia existencial esencial en el ser humano. Entonces, interpreta y crea esos pensamientos que le van diciendo tu origen y tu finalidad, tu fin y tu posterioridad. El significado de la palabra símbolo quiere decir un acuerdo en que esto que tengo acá, que simboliza algo, está representando a otra cosa que no está acá. Es un encuentro en la memoria de un recuerdo que yo asocio simbólicamente. Un ejemplo que suelo poner es cuando voy caminando por la calle y huelo un jazminero en un jardín, me puedo acordar de un jazminero en la casa de mi abuela. Entonces, el olor a jazmín me hace acordar a la casa de mi abuela, a mis abuelos. Y ese es el símbolo, ese jazminero me trae ese recuerdo, esa evocación. Y encuentro yo esa relación y me reúno en la memoria con mis abuelos en la infancia. Es una realidad a partir de la cual se posibilita un vínculo. O sea, esa relación afectiva con mis abuelos se vincula a través de algo que no es lo que estoy evocando, es otra cosa, pero ese símbolo, ese jazmín, ese aroma de jazmín me vincula y me acerca a la memoria de mis abuelos. Es la evocación de algo que no está presente y es portador de un sentido. En el caso de los abuelos sería ese cariño o no con los abuelos. En este caso que vemos acá una pintura rupestre, estos hombres están pintando ahí en la cueva un animal parecido a lo que ellos van a cazar. Pero están haciendo una representación previa de lo que después van a hacer en la realidad. Están poniendo un símbolo de lo que ellos van a cazar. Entonces, con esto se empieza a asociar ese tipo de relaciones del lenguaje y de la palabra. La palabra está hablando de cosas que no están presentes. Evoca la palabra en su carácter simbólico. Otra.
El símbolo evoca un significado, un contenido que en sí mismo no está presente, y todo símbolo exige una comprensión, y la comprensión implica una interpretación. Esto que tiene que ver con el lenguaje, que hay varias maneras de establecer símbolos, es decir, hay varios lenguajes, hay varias evocaciones, aunque sea el mismo objeto, hay varias maneras de traer eso acá a la presencia con un símbolo que sería una palabra. La cultura, en términos generales, se compone de este cúmulo de símbolos representados, cosas representadas a través de la palabra. Entonces, la cultura es todo lo que el ser humano crea a partir de un pensamiento formulado en palabras. Y acá estamos ante un proceso semiótico. Semiótico es un proceso de significación que tiene dos partes. Esto es lo que vamos a ver más adelante como una articulación entre un vínculo sensible y una interpretación, entre un significante y un significado. O sea, el significante sería aquello que me hace recordar algo que significa aquello. ¿Otra? Este proceso semiótico es un proceso mental por el cual nosotros empezamos a restablecer relaciones. En este caso tenemos un signo, que es un significante, ¿verdad? Es una imagen sensible, una pelota, la veo, la puedo palpar, la puedo escuchar. Y este es un significante, sería la primera parte de esto, ¿verdad? Después tenemos algo que es posterior a esto, digamos, el necesario, no posterior al necesario, que es justamente la persona que percibe el significante. Cuando percibe el significante, sería la pelota, entra en mi mente, entonces asocio con un significado, ahí interpreto. Y ese significado que yo interpreto en este caso sería fútbol, en términos más generales, y en términos más particulares, si eso lo traigo hacia nosotros, puedo yo interpretar que ese fútbol está referido a partido entre Cerro y Olimpia, o una rivalidad deportiva, futbolística, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que el significante es aquella imagen sensible y el significado es cómo yo interpreto esa imagen. Esto es lo que se llama el proceso semiótico. ¿Otra? Este proceso semiótico tiene entonces esas partes, el signo que es un significante que genera un significado. El significante es la forma material que toma el signo, el sonido o la imagen que nombra la cosa, o bien la palabra pelota escrita. Eso sería el significante, y a partir de allí yo interpreto, ¿verdad?, el significado. Pelota asociado a fútbol. O sea, todo esto es el proceso semiótico que se genera a partir de la palabra más elemental. ¿Otra? El lenguaje, en términos generales y en términos específicos, el lenguaje oral, el lenguaje que hablamos nosotros, es un sistema de signos. Y por medio de este sistema de signos, el hombre, el ser humano, elabora, crea, expresa y comunica pensamientos. Y en este caso vamos a referirnos al lenguaje en términos más generales, que es el lenguaje oral, el lenguaje que hablamos, que es el lenguaje que se escribe.
y que habla de un lenguaje articulado. Hay una articulación. ¿Cuál es esa articulación? Lo que vimos antes. La relación entre un significante y un significado que se unen. El significante es el objeto, la imagen sensible, y el significado es la interpretación. Es ese proceso semiótico que genera el lenguaje. Pensamiento y lenguaje prácticamente vienen a confundirse. Hay una cuestión bastante compleja con todo esto y una preocupación que ya desde muy antiguo los grandes filósofos preguntaban constantemente. ¿Qué es primero? ¿Pensar o hablar? Algunos dicen que pensar, otros dicen que hablar, otros dicen que los dos al mismo tiempo. Bueno, queda ahí pendiente, la pelota queda saltando ahí, pero eso nos lleva a preguntas de cómo y cuándo se inició el lenguaje, cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento y cuál de los dos se inició primero. Bueno, esas son las grandes dudas. Justamente los antropólogos, cuando investigan el Homo sapiens, aquel hombro que aparece en el África, crea el lenguaje. Y según filólogo y estudioso norteamericano Chomsky, es una cualidad innata del ser humano. O sea, no es una cualidad aprendida, sino innata del ser humano, la capacidad de formular palabras, la capacidad de manejar y crear un lenguaje. Eso está en el ADN del ser humano, que lo diferencia de los animales. La relación entre lenguaje y pensamiento: el lenguaje ordena el mundo y con el lenguaje el mundo exterior es aprendido. ¿Qué significa esto? El lenguaje ordena el mundo. ¿Por qué? Porque cada pensamiento tiene una palabra, cada palabra tiene un pensamiento, y ese sistema de palabras es el lenguaje que se formula y forma pensamientos, y esa manera de ordenar las palabras y los pensamientos van configurando lo que yo conozco como mundo. El mundo es aprendido y es ordenado en mi mente a través del lenguaje. Se genera un universo mental consciente y aquí las cosas se transforman en señales de valor simbólico. O sea, son asociaciones de cosas que no están presentes. Esta relación es estudiada desde muy diversas disciplinas, entre ellos la filosofía, la lingüística, la antropología, la filología, la psicología, y también está el lenguaje, los lenguajes formales que tienen expresividad, que expresan cosas también. Otra, entonces, la dimensión ideológica del lenguaje. Acá ya interviene el sistema de pensamientos que subyace o que está presente en una comunidad, o en una persona, o en un grupo grande de personas. El lenguaje es la base del pensamiento. Ningún pensamiento logra ser más preciso que el lenguaje que lo utiliza. Esta es una mirada muy precisa, por eso se llama ideológica, de una manera de pensar el lenguaje. Por eso acá ponemos a Ludwig Wittgenstein. Y el lenguaje y el pensamiento se confunden y llegan a ser la misma cosa. Hay una célebre frase de Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco vienés. Dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O sea, los límites de mi lenguaje coinciden o son las fronteras de mi mundo, de lo que yo puedo imaginar.
Mi mundo es lo que yo vivo, convivo e imagino. Cuando no tengo palabras para expresar algo más allá, ahí es el límite de mi mundo. Y si yo quiero ampliar mi mundo, es relativamente sencillo, simplemente amplío la palabra, con palabras, amplío con conceptos, amplío con nuevos pensamientos y las fronteras de mi mundo se van ensanchando cada vez más y más. No puedo pensar en algo más allá de mis palabras. Y el estudio del lenguaje tuvo preeminencia sobre todo en el siglo XX. En 1900, desde el principio, comienza un gran cambio en esto, algo que se llamó el giro lingüístico, y justamente Wittgenstein fue uno de los propulsores de este cambio en esa realidad. Y entonces a partir de allí cambia totalmente nuestra manera de pensar y entender las cosas. El estudio del lenguaje puede ser desde la cuestión meramente de los signos, llamada semiótica o semiología. Semiología es los signos que nos muestran algo. En la carrera de medicina hay una asignatura que se llama semiología y que se refiere a los signos que presentan las enfermedades. Si yo tengo los ojos amarillos, ictericia, eso es el signo de hepatitis. Entonces los signos van indicando cosas. Y la semiología o la semiótica estudian los signos. En el término más específico, la lingüística es el estudio del lenguaje. El lenguaje, se habla del lenguaje oral o lenguaje en términos generales. La semántica está referida al significado de las palabras. Y la gramática es lo que estudiamos en la escuela secundaria, se estudia gramática y se compone básicamente de dos partes. Uno es el vocabulario, que es el significado de las palabras, y otro es la sintaxis, que es el ordenamiento de las palabras entre sí. Y este concepto de sintaxis, ese ordenamiento entre las palabras o de las palabras entre sí, es lo que nos emparenta a nosotros los que estamos en el tema de la arquitectura con la lingüística en general. El origen de la lingüística, Ferdinand de Saussure fue un estudioso, un lingüista belga de principios del siglo XX. Él nunca escribió nada para ser publicado, pero sin embargo sus alumnos, de sus apuntes, publicaron un libro que fue trascendental, que fue publicado en 1916, el curso de lingüística general, en donde establece algún tipo de orden que crea esto novedoso en la medida que es un enfoque diferente del lenguaje que trae Saussure y trae toda la escuela o toda el cambio, el giro lingüístico del siglo XX. Entonces él habla de una unidad lingüística, y tiene dos situaciones de esa unidad lingüística que tienen que ver con el tiempo. Por un lado, él toma un ejemplo, y este es un ejemplo que él toma de la arquitectura paralingüística, y quiero pedirles que cuando den ejemplos de esto en el examen escrito, no pongan este ejemplo de la columna como ejemplo de arquitectura, porque es un ejemplo que el Saussure tomó para el lenguaje. Los ejemplos de arquitectura van a ser otros ejemplos. Y
¿Qué es lo que a él le interesa de la columna? El sistema procesual, el proceso. La columna se construye a partir de un proceso sistemático que se desarrolla en el tiempo y con un orden establecido, y hay que respetar ese orden. O sea, se comienza con el basamento, la base de la columna, se coloca el fuste de la columna, se coloca el capitel de la columna y el entablamento, ¿verdad? Entonces, esto se va haciendo como una secuencia ordenada y no puede ser una cosa diferente o antes o después que otra. Lo puedo comenzar por arquitrabe abajo. Abajo comienzo con la base, después el fuste, después el capitel, después el entablamento o arquitrabe. O sea, es un proceso que se da a lo largo de un tiempo, a través del tiempo. Es diacrónico, y esta palabra es fundamental. A través, crónico de cronos, de tiempo. Se da a través del tiempo. Esa sería una manera de entender una parte que es lo diacrónico en el lenguaje. La otra manera es lo que llama lo sincrónico, es decir, aquello en un mismo tiempo, y toma también como ejemplo las columnas clásicas. Toma la columna dórica, la jónica, la corintia, la toscana y la compuesta. ¿Qué significa esto? Que son ejemplos de columnas que en un mismo tiempo presentan diferencias. Habla de una sincronía. En el mismo tiempo es la misma la columna, pero con diferentes expresiones de columnas. Lo esencial es la columna, pero él habla de diferentes tipos de columnas que aparecen en un mismo tiempo. Eso es lo que se llama una relación sincrónica. Entonces, la relación sincrónica nos habla de estilos y nos habla de habla. La relación diacrónica nos hablaba de la lengua. La lengua a través del tiempo, un proceso de evolución a través del tiempo. La lengua es diacrónica, el habla es sincrónica. Entonces, sincronía y diacronía son los términos que tenemos que tener muy claros para poder utilizarlos y hacer nuestros análisis en arquitectura. Entonces, lo sincrónico, aquello que sucede al mismo tiempo, sería el habla. Lo diacrónico, aquello que sucede a través del tiempo, es la lengua. Entonces, esto es lo que él establece Saussure en sus clases, ¿verdad? Como en su pensamiento, y acá tenemos un ejemplo de lengua. Por ejemplo, un sistema lingüístico es una lengua. Y acá los ejemplos que damos son el francés, el tibetano, el guaraní, el español, el inglés. Son lenguas. Quiere decir que son lenguas que se fueron desarrollando y evolucionando a través del tiempo, en un proceso diacrónico. Entonces, nuestra lengua, acá en América Latina, sobre todo en América Hispana, es la lengua castellana, la lengua de Castilla, que se habla en el centro de Madrid. Madrid está en Castilla, prácticamente toda esa zona, bueno, conocida como español, pero ya es castellana, la lengua es castellana. Y entonces esa lengua tiene origen en pasado muchos años antes, en la evolución de un latín popular, una lengua vulgar, latín, hablado sin mucha prolijidad, digamos, que se fue deformando con los años, hasta que fue creando un nuevo idioma, diferente, muy parecido pero diferente. Y ese idioma se fue a través del tiempo estructurando y se fue refinando hasta constituirse en una lengua. Recordemos que
los romanos estuvieron en la península ibérica durante muchísimo tiempo, antes de la era cristiana, y ahí quedó el latín, que era la lengua franca para comunicarse, y bueno, de ahí salieron las lenguas romances, el castellano, bueno, en España está el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el italiano, el rumano. Entonces, ese idioma, el castellano, fue evolucionando con el tiempo, y lo que se hablaba, por ejemplo, en el siglo XII, ¿verdad? Con esas cantigas de la cipreste de Ita o el cantar del Mío Cid, es muy diferente al castellano que usaba Cervantes en Don Quijote de la Mancha y Lope de Vega en sus obras de teatro en el siglo XVI. Es muy diferente del castellano hablado en el siglo XIX en España y en América, y es bastante diferente de lo que se habla hoy habitualmente como idioma castellano en América y en España. Entonces, las lenguas justamente son esos sistemas lingüísticos que a través del tiempo van evolucionando, o sea, son diacrónicos. Vamos a ver ahora qué pasa con el habla, ¿verdad? El habla, vamos a ver, el habla es la lengua en un mismo tiempo, en un mismo corte sincrónico. Podemos pensar o preguntarnos cómo es el habla en actualidad, cómo es el habla del español o del castellano en la actualidad en los países hispanohablantes. Y vamos a encontrar diferencias entre el castellano que se habla en Madrid, en España, el castellano que se habla en las Islas Canarias, el que se habla en México, el que se habla en Venezuela, el que se habla en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Cuba, etcétera, etcétera. Es el mismo idioma, pero son diferentes hablas. El habla es como las diferentes culturas van usando ese idioma, la lengua. Entonces yo puedo hacer un corte en el tiempo, en un mismo tiempo, y ver cómo hoy se habla, el habla en estos países, y encontrar diferencias, aún siendo la misma lengua. Habíamos hablado antes del tema de la articulación entre un signo y un significado, o sea, un significante y un significado. Esto se une, el significante es lo sensible, lo que veo, lo que escucho, lo que palpo, lo que siento, lo que huelo, lo que gusto, y esa idea que está puesto en eso. Ese sería el significado. Entonces, siempre está esa doble articulación, esa unión doble. Y esto es lo característico del lenguaje hablado, del lenguaje oral, la doble articulación. La palabra tiene un sonido que significa algo. Vamos a ver entonces ejemplos del lenguaje articulado, porque esta doble articulación permite que una misma idea, por ejemplo, pueda tener varios significantes, o sea, una misma idea tiene diferentes maneras de ser expresada, como ser, por ejemplo, ese balón o esa pelota. Digo pelota o balón, y es lo mismo. O sea, el significante es el mismo. Perdón, el significado es el mismo. Lo que varió fue el significante. O en este caso, podemos ir atrás. Ahora,
pequeño toque. Un mismo significante puede expresar diferentes ideas, significados. Por ejemplo, el caso de los perros. Tú puedes tener un perro, otro perro, varios perros, o algo que es propio de habla del Paraguay, de los paraguayos cuando dicen los perros. Eso es habla paraguaya, porque en otros países de habla castellana no tiene esa acepción. Entonces, lo mismo, puedo decir yo también, tuve una tarde de perros, o sea, fue una tarde tremenda, terrible. O si no, ¿cómo es tu patrón? Es un perro. ¿Cómo es un perro? Sí, un carácter, mal carácter tiene. Estoy diciendo perro, o sea, es la misma palabra, el mismo significante y diferente significado. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con el signo y lo que significa un signo en diferentes instancias. Hay algo que es propio de cada cosa en sí, que es lo que aparece en primer lugar, que es lo que no se duda, que aparece allí, y que significa algo elemental, inicial, que sería la denotación. Es la primera interpretación, la más sencilla, la más directa. Hay una segunda interpretación que es la connotación. Entonces, vamos a ver el caso de la bandera. Una bandera, todo el mundo sabe lo que es una bandera, pero ¿qué es lo esencial de la bandera? Lo principal de la bandera es su conformación en cuanto a su materialidad. Es un lienzo, un pedazo de tela con colores alusivos a algo. O sea, una bandera es una tela pintada. Eso denota. Pero ahí no termina. Claro que no. Hay algo que viene después. ¿Qué significa eso que está pintado? Y ese es el símbolo de esa bandera. Es lo que connota. Por ejemplo, puede ser la bandera de un país, como el caso este. Puede ser la bandera de un equipo de fútbol, la bandera de cualquier cosa, de un club deportivo o lo que fuere. Entonces, eso es lo que connota, es el símbolo, el significado que acompaña al inicial. Bandera denota un lienzo de figura cuadrada que se sostiene por un asta y connota la señal distintiva de una nación, entidad o institución. El ejemplo que tenemos ahí es una pintura de Andy Warhol. Cuando llega Armstrong, cuando llegan los norteamericanos a la luna, posan en la luna, se sacan la foto y hay una bandera. Teóricamente esa bandera estaba flameando, pero es mentira porque allá no puede flamear porque no hay atmósfera. Pero lo importante acá es la bandera que es de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué hace ahí Armstrong con un mástil y una tela, ¿verdad? Una tela pintada con rayas y estrellas? Es una tela pintada, eso es lo que denota, pero lo que connota, que es ahí lo importante de eso, es lo que significa ese hecho, es que Estados Unidos se adueña, se apropia de la luna. La luna es propiedad de los yanquis, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, es el valor simbólico el que prevalece en eso. Si la bandera no tuviera esa connotación, ahí nadie sabría qué significa eso. Bueno, vamos a pasar ahora a la arquitectura. Este ejemplo que vemos acá es la casa de Dana Venturi, la madre de Robert Venturi o Venturi. Esta casa es más o menos de 1970 y es todo un alegato, es una casa que tiene un discurso muy importante, sí, porque
es el típico o la típica representación o implica significados de orden muy definido en cuanto a una propuesta arquitectónica de carácter simbólico, de elevado carácter simbólico. ¿Por qué? Viendo ahí simplemente la casa, vemos que es una casa con un techo a dos aguas, en donde hay un eje de simetría, donde hay una abertura que es la entrada, hay ventanas y toda una configuración geométrica, simétrica. Para una persona no especializada en lo nuestro, en nuestra problemática de la arquitectura, es una casa. Le puede gustar o no, pero es una casa. Pero para nosotros que entendemos otra situación allí, es un alegato, ¿verdad? Y está asociado esto con una especie de propuesta programática de Robert Venturi para modificar ciertos esquemas de la manera y el modo de pensar y hacer arquitectura que había propuesto y que había establecido el movimiento moderno de la arquitectura. Recuerden que el movimiento moderno tenía básicamente de su formalidad, tenía su punto esencial estaba puesto en la ortogonalidad. El ángulo recto era el elemento clave, ¿verdad? Porque tenía varias razones, entre ellas que en un proceso de industrialización que la arquitectura moderna tenía que encaminarse con la ayuda y el aporte de la industria, entonces el ángulo recto funciona bien. Y ese ángulo recto implicaba un olvido de la tradición, que es el techo inclinado. Entonces esa falta de consideración con lo histórico, con lo tradicional, es una falencia que después se le criticó al movimiento moderno, y aparece esto de Robert Venturi, en donde rescata el techo inclinado, el techo a dos aguas. Entonces es cuando la arquitectura, además de manifestarse en sus cometidos, vamos a decir, funcionales, formales, empieza a trabajar con una idea expresada en sus formas, que es el símbolo, es el lenguaje de la arquitectura. Entonces, entre el lenguaje natural, que es el lenguaje hablado, y la arquitectura tienen en común una estructura sintáctica. Justamente esto habíamos visto que en el estudio del lenguaje, entre otras cosas, estaba la gramática, que tenía el vocabulario, y tenía la sintaxis. La sintaxis, que es la organización interna de las partes que configuran las frases, oraciones, ¿verdad? Esos elementos unitarios del lenguaje. La arquitectura comparte ese principio, y la arquitectura tiene como elemento clave en su configuración espacial formal una sintaxis que le ordena las formas. Acuérdense el libro de Chin, de Clark y Pause, el libro de Baker, que ustedes estudiaron Dondis también en el primer semestre. Acuérdense composición de formas, acuérdense eje de simetría, acuérdense todo aquel lenguaje que después no sé por qué razón en general tienden a olvidarse. Eso tiene un sentido ordenado, sistematizado a través de lo que llamamos una sintaxis, una estructura o un orden sintáctico. Y esta estructura o orden no está referida solamente a relaciones tectónicas, cuestiones de soportar cargas o pesos. La estructura está referida a la organización, a la jerarquía de las partes, al orden, a la lógica, a la relación que guardan las partes de sí y a los significados.
O sea, la estructura ordena y permite una lectura comprensiva y significativa de los fenómenos de la arquitectura. Y vamos a ver qué pasa con la connotación y la denotación en la arquitectura. La utilidad aparece como lo esencial. La función es lo que genera la arquitectura, pero no la completa si se queda solamente en eso. Entonces, aparece como la condición inicial del hecho arquitectónico y la función básica que propone el signo arquitectónico es lo que denota. La función posee un significado, una significación directa, simple y de comprensión automática. Una puerta. La puerta es para abrir, para entrar, salir, para cerrar. Y tiene un significado preciso que denota su utilidad. Yo sé que estoy frente a ese negocio, yo sé que ahí tengo que entrar no por la vidriera, sino por la puerta. Y la puerta generalmente se abre o se abre sola o se abre con manija. Bueno, son variantes, pero la puerta está para abrir y cerrarse, para entrar y salir, para crear una afuera y una adentro. Ahora, ¿qué pasa con las puertas? No todas las puertas se quedan en esa función sencilla. Entonces, por ejemplo, puede tener otros significados, puede tener otro sentido que trasciende a la mera utilidad. Vamos a, bueno, la anterior era una puerta que estaba ahí en el medio del campo, significa otro tipo de cosas. Vamos a ver este caso. Esta es la puerta de una discoteca. La función, lo denotativo acá es la puerta que se abre, que permite entrar y salir, y se cierra. Eso es lo que denota esa puerta. Pero esta puerta tiene significado mucho más allá de ese simple entrar, salir, quedarse adentro o afuera, y está referido a esas formas extrañas, medias demoníacas, diabólicas, no sé qué es. Bueno, esa es la entrada de una discoteca. O sea, hay toda una carga significativa que cada uno que entre ahí va a poder interpretar a su manera. Bueno, vamos a ver otra entonces. Y la puerta connota otros significados o símbolos, ¿verdad? Esa no era una simple puerta de la discoteca, era una puerta especial, ¿verdad? Aquí tenemos caso de puerta común, puertas comunes. La puerta de Brandenburgo. La puerta de Brandenburgo es un monumento que está en el corazón de Berlín. En la Berlín histórica era la salida hacia el estado de Brandenburgo, ahora que está en el medio de la ciudad, pero justamente por ahí pasaba, durante muchos años, pasó el famoso muro de Berlín, y que uno llegaba a esa puerta y que no podía pasar allá. Significaba que esa puerta estaba cerrada, ahí hay un cierre, era imposible pasar ahí. Cuando cae el muro de Berlín, en 1989, esa puerta significa la libertad, significa puedo entrar, significa la democracia para los alemanes. El Arco de Triunfo es la puerta, es un portal también de entrada y salida de París, pero más que eso es un monumento, en este caso el monumento a la guerra y al soldado desconocido. Ahí está la llama eterna, la llama de la libertad. Y significa más, no es una puerta en sí, no es para pasar ni para entrar, significa tiene un significado simbólico, histórico. O sea, esa puerta a los franceses y al mundo les cuenta historias de la República Francesa o de Francia en general. Acá tenemos otro caso, una puerta Torii. Esa puerta está en el medio de un lago. Es el caso en Japón. Esa puerta es muy significativa porque esa puerta, cuando uno atraviesa la puerta de alguna forma, aún estando en el mismo lago, con las mismas aguas, con el mismo oleaje, con la misma constitución líquida, sin embargo, cuando uno atraviesa la puerta, llega a las aguas sagradas. Esa puerta significa un límite entre lo que es lo sagrado y lo profano. El carácter simbólico que tiene para los japoneses es la puerta de Torii. Bueno,
Pero si bien en la arquitectura la utilidad, hablamos de la función, ¿verdad?, es condición necesaria, no es razón suficiente. Por eso la arquitectura no solamente tiene que funcionar y bien. Y es el inicio, pero no termina ahí. La configuración de sus aspectos formales es la forma que adquiere la función en el espacio. Esa forma confiere a la construcción el estatuto de obra de arquitectura cuando tiene contenidos simbólicos, cuando la forma significa algo. Generalmente son los aspectos simbólicos aquello que la arquitectura connota, cuando me dice otras cosas más que lo elemental. Lo connotado no es menos importante que lo denotado y el carácter de connotación, o sea, aquello que va asociado a esa idea inicial en la arquitectura, son aspectos técnicos, estéticos, técnico-constructivos, socioculturales, económicos, contextuales, ambientales. Entonces, la arquitectura surge a partir de el sentido que adquiere la forma en una interpretación. No es solamente una función, tiene que funcionar bien y se acabó. Como vimos el caso de las puertas, hay connotación y hay denotación. En la arquitectura exactamente lo mismo. Lo que connota y lo que denota, ¿verdad?, son diferentes instancias, pero la arquitectura surge a partir de lo connotado, o sea, cuando hay un significado, cuando hay un sentido, cuando hay un concepto que le da sentido a esa obra de arquitectura. Por ejemplo, vemos en este caso, acá vemos edificios de ciudades grandes, ciudades típicas del siglo XX, y una iglesia en Francia, una iglesia neoclásica, ¿verdad? Si vamos a los aspectos funcionales, vamos a ver que son edificios para unas ciudades de gran densidad, ¿verdad?, de gran densidad. El uso del espacio es exigido al máximo, o en el caso de la iglesia es un espacio cargado de simbologías de veneración por ser un hecho religioso. Entonces, acá lo elemental sería la función habitar, trabajar, de oficina, en ambos casos. En este caso sería la liturgia religiosa. Pero en esto vemos que hay mucho más que liturgia religiosa, y en esto vemos mucho más que oficina y que vivienda. Acá hay símbolos, ¿verdad? Acá connota la lectura de la sociedad norteamericana de Nueva York, se ve claramente acá, igual que en Hong Kong. O sea que el lenguaje, lo que significa, lo que representa, lo simbólico hacia esas arquitecturas. Muy bien, entonces no es la intención del proyecto contar una historia como sería en el lenguaje hablado. Sin embargo, el fenómeno arquitectónico lleva en sí la intención de transmitir algo. Desde el momento en que existe sociedad, cualquier uso se convierte en el signo de ese uso. El uso es lo que la sociedad le confiere un signo de uso, un símbolo. Tenemos tres ejemplos acá muy importantes como símbolos de orden socio-cultural, histórico. Tenemos por un lado una mezquita, la mezquita azul, en Estambul, con toda esa grandiosidad espacial que tiene, una intención de generar un espacio que va mucho más allá, yo diría sublime, en el sentido de que es una cosa de una monumentalidad apabullante. La Catedral de Brasilia, obra de Niemeyer del siglo XX, esta maravillosa obra que puede tener varias interpretaciones,
pero podemos entender ahí claramente como que hay una ascensión hacia el cielo, que es un pensamiento que es afín a la religiosidad de los cristianos. También para algunos fue interpretado como la corona de espinas de Cristo. O el caso de Capitolio en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, la monumentalidad, donde lo más importante es la ley, la constitución, el Capitolio, el sistema de gobierno. O sea que la arquitectura acaba mucho más allá del uso, muchísimo más allá que el uso. Ese carácter de símbolo cultural es lo que define estas grandes obras de arquitectura. Ahora vemos ejemplos de arquitecturas del siglo XX. Esto es, después de la posguerra, en Alemania, una arquitectura muy escueta. Esto es lo que presentó Solano Benítez en Italia, en Venecia, la Bienal de Venecia. Y del mismo modo tenemos acá una culata Giovai. Una culata Giovai, fíjense que son tres arquitecturas bastante diferentes. Sin embargo, no interesa acá lo cara, pomposa o sencilla y humilde que sea, simplemente interesa poder detectar sus contenidos simbólicos. Y cuando vemos la culata Giovai, todos sabemos bien lo que significa eso para la cultura paraguaya y los valores que tienen. Los valores son de orden simbólico, no son de orden técnico-constructivo ni orden formal, estético, espacial, no. Son de orden lingüístico, el lenguaje de lo que me transmite una culata Giovai, aparte de sus virtudes como de uso, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la analogía lengua-habla en arquitectura. Si la arquitectura es un fenómeno, un sistema codificado de comunicación, el fenómeno arquitectónico también puede ser observado desde la óptica lengua-habla, como habíamos visto en el lenguaje. Lengua, todos sus elementos en la relación de dependencia, o sea, las lenguas, todo está sistematizado, metodizado, todo está programado previamente, es un producto colectivo, o sea, esta iglesia que vemos acá no nació así de la noche a la mañana, sino que tiene todo por relatos de tradición atrás, ¿verdad? Y también de expresión de una cultura, de una época, de un sistema constructivo. En este caso, esta iglesia es Sant'Andrea al Quirinale de Bernini en Roma. Fíjense que esta es una iglesia relativamente chica, es una planta oval, no es muy grande en su interior, sin embargo el portal que tiene es impresionantemente grande. Fíjense toda esa composición, ¿verdad? Los pilares, el frontis, el baldaquino, ¿verdad? Los símbolos, el frontis menor de la puerta y el gran portal ahí abajo, y recién lo negro que está ahí es la puerta de acceso funcional, que es una puerta común. Pero el portal de entrada es todo esto. Entonces, acá lo funcional queda reducido a una cuestión mínima, y el valor significativo, el valor simbólico es lo que me está diciendo que cuando entres acá vas a entrar a un lugar muy especial. No es cualquier lugar, es una iglesia. Entonces, la analogía lengua y habla en la arquitectura, vemos que la arquitectura como lengua se genera a través de formas convencionales, no hay novedad, son reglas no escritas que evolucionan con el tiempo, hay una lógica, acá no hay nada que salga del libreto, digamos,
hay una regularidad, tiene carácter de anticipación porque uno sabe más o menos lo que viene y es producto de una evolución que se da a través del tiempo, y el valor de un edificio es resultado de la existencia simultánea de otras obras arquitectónicas y en especial de sus similares. O sea que esto no aparece. El ejemplo que tenemos acá es la Basílica de San Pedro en Roma y la Plaza del Vaticano. Fíjense que los primeros esbozos y proyectos de San Pedro de Roma fueron de Rafael Sanzio, ¿verdad? Y de Miguel Ángel, y después de San Galo, y después siguió Bramante. Finalmente fue Maderno quien concluyó a principios del siglo XVII. Y Bernini, que hizo la famosa columnata con la plaza de San Pedro. Si bien hay novedades, hay innovación, sobre todo en el orden de la escala es realmente impresionante. Es el templo más grande de la cristiandad y dentro de un lenguaje clásico. No había acá nada que nos saliera de lo clásico barroco en esa época. Eso es arquitectura como lengua. Y en el caso, el lenguaje clásico de la arquitectura, generalmente las catedrales son el ejemplo más acabado de lengua. Acá tenemos la catedral de Villarrica. Otro ejemplo que también solemos pensar es en el Panteón de los Héroes en Asunción. Son neoclásicos, o sea, están dentro de la lengua, dentro de un correlato histórico que fue evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Eso es como manifestaciones de la lengua en arquitectura. Y vamos a ver ahora entonces la arquitectura como habla. Tenemos que recordar que el habla es el resultado de un acto individual. Acá no es colectivo el habla, aparece de uno solo, después puede ser que se integren en asociaciones colectivas de arquitectos o algo así, pero en general es un arquitecto que propone algo nuevo. Pone en tela de juicio valores sostenidos por la lengua. Generalmente no respeta lo que está establecido habitualmente. Es revolucionario, es una acción que el arquitecto realiza para manifestar sus propias ideas y posee un espíritu revolucionario. Siempre es cuestionador. El habla en arquitectura cuestiona lo que estaba hecho. Y tenemos el ejemplo de la cascada de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Es insólito, es nuevo. Cuando se hizo esto, no existía en el mundo cosas de este orden, se conocía. Wright impone algo nuevo. Eso, él rompe esquemas, crea sorpresa, trabaja con cuestiones no habituales e impone una nueva forma de entender la arquitectura. Así comienza la arquitectura como habla. Después, con el tiempo, ya van a aparecer más cosas de ese orden, entonces ya es cuando el habla se vuelve lengua. Bueno, y finalmente vamos a ver que la arquitectura como habla es innovativa, es individual, es personal, es consciente, no es porque me salió así nomás, no, a propósito. Lleva la intención de interactuar sobre un medio que está normalizado, pretende influenciar el medio y, si es posible, quiere cambiar el sistema, quiere cambiar el medio. La arquitectura como habla es rebelde, es desobediente, es arbitraria y, por ser imprevisible, es sorprendente. El ejemplo que tenemos acá es de la Casa Batlló de Gaudí. Y otro ejemplo que tenemos acá es este es un ejemplo más nuevo. Esto es en California, no sé quién es el arquitecto, pero acá evidentemente hay una rebelión. ¿Y qué es lo que fundamentalmente está
¿Contra qué está rebelándose esto? Contra los principios del movimiento moderno, cuyo principal sustento configurativo es el ángulo recto. El ángulo recto, 90 grados, la ortogonalidad. Fíjense, acá lo que quiere es justamente romper eso. Quiere plantear, cuestiona el ángulo recto, cuestiona la ortogonalidad, cuestiona los principios del movimiento moderno, aquel que sustentaba Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe, todos aquellos grandes arquitectos del movimiento moderno. Y esto es algo más actual, en donde fíjense que acá prácticamente lo que hay son, yo le llamaría arquitecturas de orden experimental, en el sentido de que son búsquedas, ¿verdad?, muy innovativas. En este caso trabaja con un juego de geometrías entre un vacío, un lleno, uno luminoso y otro oscuro, uno sobre la tierra y otro abajo de la tierra, uno abierto y uno cerrado. O sea, hay un juego acá en el lenguaje formal que permite que la arquitectura sea apreciada desde otra dimensión. Aquella es una casa cuadrada que no tiene ventana, cosa que es inadmisible para un arquitecto, para una vivienda, ¿verdad? Pero bueno, acá toma ese carácter. Entonces, la analogía lengua y habla en arquitectura se establece de acuerdo al principio de Saussure, que habla de que lengua es una diacronía, o sea, a través del tiempo, y habla es una sincronía, o sea, en el mismo tiempo. El estudio sincrónico de la lengua nos refiere a aspectos estáticos, o sea, un estado, o sea, estudio sincrónico al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la arquitectura actual en Brasil, en México, en Santiago de Chile, en Asunción, en Buenos Aires, en Montevideo? O sea, cómo es la arquitectura actual, ¿verdad?, en Sudamérica. Y eso es un corte sincrónico, ¿verdad? Y el estudio diacrónico del habla nos refiere a aspectos dinámicos, cómo, por ejemplo, evolucionó acá, o en Argentina, o en Chile, o en Colombia, el movimiento moderno en la arquitectura. Cuando llega acá a Sudamérica, en la década del 30, aparece Le Corbusier por acá, trae esos pensamientos, cómo acá después va creciendo, cómo la arquitectura moderna en Sudamérica va tomando cuerpo y cómo se desarrolló a lo largo del tiempo, como un proceso diacrónico, una evolución. Por ejemplo, en este caso, vemos que este edificio está claramente dentro del lineamiento ortogonal, así acá no hay ninguna duda, ¿verdad? Acá no hay ninguna duda, y tampoco que quede bien claro, el que diseñó esto, ¿verdad?, es lo ortogonal, el ángulo de 90 grados a full. Bueno, después tenemos otro caso que puede ser diferente, que sería esto, en donde ya no existen aquellos rigores, ¿verdad? Existen más búsquedas, existen perspectivas diferentes, sorpresas y complicaciones. Entonces sería una lengua y habla en arquitectura. Entonces, la arquitectura como sistema establecido a través de una evolución, la arquitectura se fue modificando a lo largo del tiempo. La mayoría de las obras paradigmáticas fueron transgresiones a las normas establecidas. Es decir, las grandes obras de arquitectura fueron, en principio, hablas, quisieron innovar y después se instalaron dentro del sistema. Por ejemplo, vamos a ver un caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel, en la Biblioteca Laurenciana, tiene que hacer el acceso, es un simple acceso, es un lugar con una escalera, pero no es una simple escalera y tampoco es un simple acceso. Él crea una forma diferente.
Es una escalera que tiene movimiento, una escalera que tiene una configuración diferente, es un espacio muy especial, fíjense todo lo que significa esos órdenes que están estableciendo, que están hablando de un lenguaje renacentista clásico, pero a la manera de Miguel Ángel. Él innovó acá, a la manera de él creó el manierismo y después se instala años después en el barroco. El manierismo es a la manera en que Miguel Ángel hacía las cosas, sobre todo trabajaba con proporciones muy diferentes y resaltando las formas y los contrastes entre sus configuraciones. Y finalmente tenemos Le Corbusier con Ronchamp, que también esto está a más de 20 años después de la Villa Savoie, y más allá de aquellos 5 principios de la arquitectura, ¿verdad? Innova Le Corbusier, rompe las reglas, rompe sus propias reglas y crea esto como habla. Después van a aparecer muchas arquitecturas que van a seguir esto, entonces Ronchamp le va a hacer después, pasa a integrar lo que es la lengua. Muy bien, entonces ahora tenemos la gran mayoría de obras arquitectónicas han sido contribuciones a nivel de habla que después pasan a ser lengua. Y acá tenemos 3 grandes ejemplos y con eso termina esta clase. Obras que marcaron una manera decisiva la historia del movimiento moderno son la Villa Savoie, Le Corbusier, la Casa Roy de Van der Rohe y el pabellón alemán de Barcelona de Mies van der Rohe. Entonces fueron contribuciones a nivel habla, al principio fueron habla, eran innovadores, eran revolucionarios al principio, ¿verdad? Vamos a ver un poco las imágenes. La Villa Savoie, la Casa Roy y hoy ya no causa ninguna sorpresa, hoy ya son lenguas, porque tenemos muchas arquitecturas derivadas de estas que en un principio fueron grandes revoluciones. Con esto entonces termina arquitectura como lenguaje, que es la unidad 4 de crítica arquitectónica. Muy bien.